Muy buenos días a todas y a todos. Les damos la cordial bienvenida a quienes acompañan a esta transmisión a través del Facebook Live de Intersaberes y a quienes se encuentran también acompañándonos a través de el Zoom. Agradecemos su interés y participación en este espacio académico construido de forma colectiva. Como ustedes saben, este es un conversatorio que ha sido organizado por los cuerpos académicos Estudios Interculturales del Instituto de Investigaciones en Educación y el cuerpo académico Saberes y Procesos de Reciprocidad, ambos de la Universidad Veracruzana. Y bueno, el conversatorio se titula Diálogos metodológicos desde los territorios para la interculturalidad, pero en este encuentro, pues, está basado en el libro que se publicó en el 2025, titulado Estudios Interculturales en Veracruz, Metodologías Emergentes de Investigación, Docencia y Vinculación. Una obra, como ustedes saben, electrónica y algunos de ustedes ya han tenido posibilidad de ver presentaciones que hemos tenido y estas presentaciones han estado algunas grabadas en el canal de YouTube del Cuerpo Académico Estudios Interculturales. Debo decir que esta presentación es que realizamos el día de hoy constituye la octava y es la última presentación que realizaremos en torno a esta obra. Así que cerramos este ciclo de encuentros académicos que nos han permitido pues compartir los aportes del libro en diferentes espacios. Solamente para no quitarle tanto la palabra a nuestro comentarista del libro y que dé unas directrices generales de esta obra, quisiera recalcar que el libro pues es electrónico, se publicó en el 2025, fue un libro financiado con recursos institucionales del Fondo de Consolidación para Cuerpos Académicos del año 2024 y de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa de la Universidad Veracruzana y publicado por la propia editorial de la Universidad Veracruzana. Es de descarga gratuita, así que muchas gracias por bajarlo y los invitamos también a reseñarlo y dialogar con él. Bueno, empezaré agradeciendo también a los comentaristas, participadores, autores y coautoras que están el día de hoy conmigo en este espacio. Le doy la bienvenida y la palabra al comentarista del libro, el doctor Alonso Sánchez Hernández, quien nos dará un panorama de la obra, como les decía anteriormente, y una breve reseña curricular. Él es biólogo por la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana, es maestro en Desarrollo Regional Sustentable por el Colegio de Veracruz, doctor en Geografía por la UNAM. Es profesor de la licenciatura en Geografía y en la licenciatura en Agroecología y Soberanía Alimentaria de la Universidad Veracruzana Intercultural. Sus áreas de especialidad incluyen el desarrollo sustentable, la gestión de cuencas hidrológicas, el manejo de recursos naturales en unidades de paisaje, como los humedales de Alvarado, Veracruz. Pues muchas gracias, Alonso, por aceptar la invitación y pues bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias, doctora Selene, un gusto saludarles a todas y todos y quien nos acompaña en este Facebook Live sobre esta importante obra. Y en efecto, sin duda, creo que hay que destacar el acceso gratuito de estas obras, lo cual nos permite en primera instancia tener a la mano una bibliografía tan valiosa para poderlo tomar como referencia en nuestras investigaciones y saber una pregunta básica: ¿cómo le hicieron? A partir de esta pregunta es que el libro Estudios Interculturales desde Veracruz, Metodologías Emergentes de Investigación, Docencia y Vinculación. Les cuento que en general es un libro amplio, ciertamente, son 390 páginas, 17 experiencias, y reconozco el esfuerzo de las personas involucradas en cada publicación de poder
ejercer una fuerte capacidad de sintaxis, de estudios que son de largo aliento, sobre todo. Pero bueno, miren, en general quiero recordarles en términos metodológicos, me recordó la lectura del libro de Los hijos de Sánchez. No porque compartamos el mismo apellido, sino por el interés metodológico. Y es que fíjense que en este libro, el autor, Oscar Lewis, utiliza la autobiografía, ¿sí? Entonces, y él lo justifica de esta manera como para poder recoger la visión particular de cada miembro de la familia, cada hijo e hija, y del mismo señor Sánchez, para poder tener o evitar el sesgo del investigador, sostiene Lewis, para evitar la sentimentalización, dijéramos en palabras un poco más actuales, evitar romantizar la pobreza. Y bueno, entonces rescato la parte metodológica, aparte de lo interesante que es el libro y que yo recomiendo ampliamente. Metodológicamente es un camino, la autobiografía. En segundo lugar, lo cual me llevó a otra también, una cuestión más contemporánea, y que es Las Muertas, de Jorge Ibargüen Buendía, que utiliza metodológicamente la investigación documental, ¿sí? Y cargada de ficción. Entonces, como metodológicamente, dos entradas a situaciones reales, una de una familia, obviamente se cubren sus datos personales, y esto estamos hablando de 1961, antes de la publicación del libro, todo el trabajo de campo que hizo el autor en la Ciudad de México, cerquita de Tepito, y por otro lado las muertas, ¿sí? Algo también que ocurrió en este México de los 70s y 60s. Entonces, metodológicamente, ¿cómo se abordan esto? Ahora, retomo la encomienda de la ocasión que aquí nos congrega, pero seguimos hablando de metodologías. Pero antes un marco de partida que es el que nos posiciona, y me parece que eso es fundamental, y ese es un gran acierto del libro, en donde nos da un marco general. Miren, esto me refiero al concepto de interculturalidad y lo voy a leer. La interrelación y retroalimentación entre prácticas culturales diversas, no necesariamente armónicas, sino a menudo conflictivas, que se fundamentan en formas variadas de aproximarse a la realidad, de comprenderla y de incidirla, al tiempo que fomenta el fortalecimiento y la afirmación de las identidades intraculturales. Entonces, viendo este marco general de desde dónde se está mirando o qué es la interculturalidad, metodológicamente es ir más allá de la comprensión de lo que pasa en algún, sino es más allá de eso, es, además de comprender, es proponer y descubrir todo un paraíso, pues, de áreas de intervención en donde se nos presentan muchas más preguntas. Ahora, quiero destacar una cosa. Me llama la atención parte del título que dice Metodologías Emergentes de Investigación. Vine, mientras leía también y revisitaba estos libros, también pensaba, yo estudié mi formación disciplinaria, fue en las áreas de las ciencias biológicas, donde hay ciertas metodologías científicas. Sí, de poco conocía la parte de lo social. Entonces, hay que reconocer que el riesgo aquí lo anoté, el riesgo de esencialismo al universalizar los resultados de una investigación. Por ejemplo, los resultados indican que el grupo X es de tal o cual manera. Generalizamos y eso es un sesgo que hay que tenerlo muy claro. Y este método científico o esta metodología que muchos aprendimos en cierto nivel educativo, en ciertos momentos ya no funciona. Y el libro lo señala perfectamente. Sin embargo,
solamente déjenme comentar si es válido, por ejemplo, el método científico para, por ejemplo, las pruebas de audio y video que hacemos antes de estas reuniones, en donde nos sirve perfectamente. Nos preguntamos por qué no me escuchan. Y elaboramos la hipótesis: si me quito los audífonos, entonces me escucharán mejor. Y compruebo. Entonces, lo recurrimos todo el tiempo, pero cuando caemos en el ámbito social, este libro nos da la entrada a una diversidad de experiencias, de modos de acercarse a la realidad, de comprenderla. Entonces, eh, cuando surgen procesos, temas o en procesos socioeducativos citados en el libro, en donde dan una amplia, también una amplitud de temas, desde relaciones Estado-sociedad hasta manifestaciones artístico-culturales, pasando por prácticas discriminatorias, racismo y exclusión. Algo que hay que destacar, y creo que aunque se da casi por sentado, ah, y me pareció oportuno, es oportuno mencionarlo, es que este libro y las personas involucradas en él ejercen el plural, estudios interculturales con colectivos, ubicados en una zona, por decirlo de algún modo, de exclusión, pero no es una zona bien delimitada, con asimetrías impuestas históricamente y reproducidas por la sociedad, no aceptadas, con resistencias. Ya lo han dicho en la parte de la descripción de la interculturalidad: interrelaciones entre culturas, a menudo conflictivas. Entonces es una zona, una región en donde un colectivo se mueve y se interrelaciona con políticas, con personas, con otros grupos, y donde se dan esta riqueza, por decirlo de algún modo, de poder acercarse, comprender y sobre todo hacer visible estas asimetrías. Entonces, el cuerpo académico, como ya lo mencionaban al principio, ¿cómo lo ha hecho? Lo ha hecho con tres dimensiones: la etnografía, como esa llave maestra, ir casi al fondo de las cosas, los sucesos, las historias colaborativas, por supuesto. La investigación, acción participativa, y claro, me acuerdo con mis estudiantes de agroecología y cómo recordamos a Fals Borda, ¿sí? En esa recuperación de sus inicios, cuando le estaba dando al nombre a esta investigación, acción participativa, con su cámara, para poder acercarse y trabajar con las infancias, como un método, ¿sí? De una forma de acercarse. Y por otro lado, pues también, sin duda, hay que reconocer que Freire está presente en todo esto. Y en el libro de Pedagogía de la Esperanza hay un dato bien interesante, donde Paulo Freire entra en una dinámica de juego con los campesinos, para cada quien desde lo que sabe, qué sabe hacer. Y bueno, es interesante estos dos libros, pero la forma metodológica en que se acercan estos dos referentes, y cómo las personas que están en estos cuerpos académicos, y que ya en el libro ya Laura y Gunther lo han mencionado, 2 décadas de estar aportando al estado del arte. Y también una tercera, el análisis del discurso: cómo se dicen, desde dónde se dicen, quién lo dice. Y me imaginaba estos análisis del discurso como aquellas personas que en algún momento detentan el poder, y cuando lo dejan, dan testimonio desde su visión. Entonces, es una triada, me parece, de resultados prolíficos en 2 décadas de los estudios interculturales, y pareciera que uno se pregunta, bueno, ya hay todo, después de ver o de leer o ver la película Las Muertas. ¿Esa es la única forma? ¿O de volver a releer Los Hijos de Sánchez? Pues parece que no. Y en realidad este libro, la evidencia empírica que lo muestra, así lo certifica. Libro que recoge diversidades de acercamiento a la realidad con distintas metodologías, pero que desde mi punto de vista, ellos enumeran, o sea, les dijeron a los autores: guíate con estos principios. Pero el primero me parece que es el que detona lo emergente, y es el locus de enunciación.
el lugar donde se ubica la persona investigadora y sobre todo su experiencia personal para diseñar y desarrollar la investigación. Pero no me refiero a esa ubicación geográfica, sino a su lugar social, su historia, su cultura, su postura política, y todo de manera situada que hace que la comprensión de esa realidad la haga evidente de un modo particular, no extractiva, como bien lo citan en su página 10. Reflexiono lo interesante como algo también que hemos hecho desde hace años en la UBI, esta retribución de saberes para esos grupos. ¿Qué les representa? ¿Cómo lo toman? ¿Sí? Y me parece que eso a su vez detona en nuevas áreas de trabajo, nuevas oportunidades de poder darle continuidad a estudios tan interesantes. Entonces, el libro nos propone 3 secciones: metodologías de la investigación, de enseñanza-aprendizaje y de vinculación. 17 capítulos que enriquecen el estado del arte, 17 experiencias, únicas quien las vivió colectivamente, transformadoras de ida y vuelta. Creo que cuando nos metemos a las investigaciones de corte social, uno también es sin duda transformado, ¿sí? Y creo que también es grato ver colegas con quienes he compartido el espacio académico y también de amistad a lo largo de varios años ya dentro de la UBI. Pero de estas 3 secciones me detengo a refrendar algo que muy bien dicen Laura y Gunther en su parte introductoria: la vinculación, la tercera función sustantiva, la más relegada y descuidada. Y creo que este libro, justo ahí, demuestra su fuerza, la fuerza de la vinculación, y toca el hombro a la universidad para recordar que esta es el puente entre la docencia e investigación situada fuera del aula, ¿sí? Pero a la que se regresa para poder compaginarlo con los contenidos, en muchos casos con nuestros estudiantes, para entonces crear ese puente. Me parece que esta vinculación mm, no es solamente, me parece que hay que destacar que no es orientadas a resolver problemas, sino que son esfuerzos de largo aliento que comienza con la comprensión de las expresiones culturales de esas relaciones entre colectivos. Y obviamente, las soluciones a todos o las formas de abordar un problema se van a ir gradualmente. La vinculación no tiene resultados inmediatos, me parece. Es, unas, ah, es un esfuerzo de largo alcance, de largo aliento, y que siempre está cambiando. Por otro lado, destaco lo emergente, por ejemplo, y aquí es hablar un poco del capítulo en donde participa Esteban Tenorio. Esteban Tenorio es un agroecólogo ya egresado, sordo, fue mi estudiante. Entonces, más allá de aprender yo, de que se hayan invertido los papeles, él sea mi maestro en vez de mi estudiante y viceversa, es como entonces también la forma de aprender de la comunidad sorda, ¿sí? Y cómo logramos saber eso, cómo logramos conocer y comprender que Esteban, Lucerito y Roberto, otro estudiante mío sordo, cómo es que comprenden y se relacionan con el entorno y sobre todo con en temas ambientales. Sin duda, leer el capítulo en el que participa Esteban, este, Mariana Martínez como principal autora, Lucerito, y Esteban sin duda, y el otro coautor, me parece que es un esfuerzo súper importante y sobre todo de los primeros en que contribuyen al estado del arte desde la comunidad sorda. Entonces, el libro, en suma, es un pivote, me parece, que impulsa un amplio campo para los estudios interculturales en y desde la universidad, y me atrevo a decir, entre las funciones sustantivas, que en muchos casos
se ubican separadamente. Pero también revela, me parece, la necesidad de una mejor preparación del personal docente que estamos frente al grupo, tanto pedagógica como disciplinarmente, porque estamos reconociendo una amplia diversidad y entonces debemos llegar con una mente abierta, ¿sí? Para poder enfrentar estos desafíos. Estudios interculturales desde Veracruz, metodologías emergentes de investigación, docencia y vinculación. Libro que nos invita a romper camisas disciplinares y adentrarnos con la mente abierta en el entramado de los estudios interculturales. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias, Clau. Muchas gracias a ti, Alonso, por esta breve, muy breve reseña que nos has hecho, pero al mismo tiempo muy rica en intertextualidad y que de eso se trataba de poner en diálogo el texto con otras obras. Para eso está, ¿no? Y también por esta reflexión que venimos nosotros viendo de lo importante que es como cuerpo académico la mirada transdisciplinar para poder trabajar en los territorios en que nos estamos desempeñando y poner en práctica este enfoque intercultural. Muchas gracias por tus palabras, la verdad, por leernos. Bueno, voy a empezar con la parte, como bien decía en su reseña Alonso, el libro está compuesto por tres apartados. El primer apartado es metodologías de investigación. En este está el trabajo que va a presentar ahora la compañera Andrea Getsemaní Manso Matus. Se trata del capítulo titulado Mapeo de actores clave y el análisis documental, usos y potencialidades como métodos de investigación académica. Una breve presentación de Andrea. Andrea es Minizá del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, antropóloga social por la Universidad Veracruzana. Es maestra en investigación educativa con especialización en educación intercultural y estudios interculturales. Y bueno, pues, ¿qué vamos a decir de Andrea? Andrea está trabajando activamente en escuelas, en el territorio desde el territorio más bien oaxaqueño. Entonces, Andrea, te damos la palabra para que nos hables de tu capítulo y del trabajo que estás haciendo con estos actores. Gracias, Andrea. Muchas gracias. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias a la línea de estudios, al cuerpo académico de estudios interculturales, educación intercultural, sobre todo a la doctora Laura Selene Mateos Cortés por esta invitación. Voy a proyectar una diapositiva como breve para ilustrar más o menos de qué se trató la construcción de este capítulo metodológico. Mm, Ay, no sé. Todavía me sigue costando la parte del... Ya, ¿no? Ya no se ve así Ya se ve, bien. No ya se se ve. ve. Ah, muy bien. Perfecto. Pues no recuerdo si saludé, pero buen día a todas, a todos. Gracias por escucharnos en estos momentos en los que seguramente también muchas personas están con los ojos puestos en las transmisiones de fútbol que actualmente están en todos lados. Como decía la doctora Laura Selene, esta es la última presentación de este libro y bueno, a mí me tocó colaborar en el desarrollo de este capítulo. A ver, perdón. El capítulo de mapeo de actores claves y el análisis documental. Primero, contarles que este capítulo se desarrolló a partir de la escritura de mi tesis, en ese contexto de la escritura de mi tesis de maestría en investigación educativa y desde la línea de estudios interculturales, educación intercultural. Eh, Esta tesis la desarrollé a partir de mi participación y de muchas otras personas en el proceso de consolidación del Centro Universitario Comunal de Unión Hidalgo, de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca. Esta, pues, como bien saben, es una propuesta universitaria inaugurada a partir de las luchas políticas de los pueblos, en la que evidentemente, además de las demandas políticas, los actores que participan
tienen un papel sumamente relevante, ¿no? Han tenido un papel relevante en todo el proceso. Recuerdo que estábamos en la presentación, como varios compañeros de la maestría, en la presentación de los avances de nuestras tesis y tenía un poco una confusión sobre cómo ir mostrando la importancia de los actores sin que pareciera meramente anecdótico, ¿no? O que estuviera demasiado atravesada, por decirlo así, por mi relación como investigadora, pero también como parte de ese proceso y en el cuerpo de la tesis, y que la doctora Laura Selene me sugería apoyarme en un mapeo de actores clave. Dentro de mi trabajo, me he desarrollado en aspectos de sistematización en organizaciones, en asociaciones de la sociedad civil. Y entonces el mapeo de actores clave es una herramienta que se privilegia mucho, ¿no? Como para hacer sistematización, evaluación, para medir riesgos, sobre todo. Entonces me parecía una herramienta pues más o menos conocida, sin embargo no tenía idea cómo incorporarla como al cuerpo de la tesis, o sea, como cómo darle ese lugar, ¿no? Y recuerdo que me acerqué al doctor Gunther y le conté que mi principal preocupación era que no encontraba literatura que abordara el MAC como un método desde una perspectiva académica, digamos con seriedad, ¿no? Que es un poco a veces eh, pues sí, como el temor que tenemos como estudiantes sobre la bibliografía a la que recurrimos, y entonces comenzamos a buscar bibliografía y a partir de ahí llegó la invitación pues, de desarrollar este capítulo para este libro, ¿no? Esto para decir que definitivamente el mapeo de actores clave, pues no es una metodología nueva, ¿no? Ni pues inventada obviamente desde acá, sino que son herramientas que se han utilizado en espacios de acción que no necesariamente han sido muy cercanos a la academia o como se plantea en el capítulo, pues a esta área de la investigación pues educativa, ¿no? No tan convencionalmente académicos, normalmente el MAC pues es una herramienta súper privilegiada en las ONGs y se utiliza para evaluar actores clave, riesgos, áreas de influencia, ¿no? Es una herramienta que se aplica sobre todo para caracterizar relaciones y cómo saber pues que los sujetos pueden hacer uso de esta herramienta y cómo pueden cuidar sus relaciones, ¿no? De igual manera, el análisis documental, pues, nos ha permitido a quienes hacemos investigación en distintos momentos reconstruir antecedentes, marcos históricos y en este caso, igual que el mapeo de actores clave, nos ayuda a comprender las dinámicas de interlocución e influencia que han tenido los actores. El problema que encontraba al iniciar con este capítulo y en general en la construcción de la tesis, cómo incorporar estas metodologías, era que sentía que tendían a trasladarse a herramientas meramente descriptivas, ¿no? Que no podían apoyar o soportar de manera fiel, digamos, el proceso, ¿no? Y sobre todo, como lo decía en un primer momento, pues que estaba ahí en medio mi tránsito entre actora, colaboradora, investigadora, estudiante, ¿no? Como todos esos elementos al mismo tiempo. Cuando comenzamos a aplicar la herramienta, me preguntaba también quién decide quién es un actor clave, ¿no? ¿Qué actores pueden quedar invisibilizados de estos mapas? ¿Cómo representar las relaciones de poder que son informales o que son poco explícitas, ¿no? Como muchas relaciones de poder. Si los mapas de alguna manera podían solo reflejar la interpretación de mi propia relación con otros actores y no, digamos, esta realidad a la que queremos, describir, ¿no? Y sobre todo había un cuestionamiento entre lo participativo y lo no participativo. Ustedes saben que cuando se aplican mapeos de actores clave, normalmente con los grupos con los que se aplica, pues se hace de manera colectiva, colaborativa, participativa, ¿no? Porque son los actores quienes entienden esta relación que tienen con el resto de los sujetos o las instituciones. En el caso de pues del documento de mi tesis, pero también para este capítulo, para lo que narro en este capítulo, pues no es
un mapeo de actores clave participativo, sino parte de un reconocimiento de mi propia experiencia en este proceso, ¿no? Todo, algo muy importante o algunos puntos importantes dentro de la construcción del documento tenía que ver con esto que está aquí descrito, que las elecciones metodológicas pues se encuentran atravesadas por decisiones éticas y políticas, que no existen metodologías de investigación neutrales, por más participativas o con estos momentos colaborativos que buscamos, ¿no? Que sobre todo algunas áreas o algunos espacios académicos, pues buscamos a lo mejor con mayor nos importa más que a otros espacios. Sin embargo, pues la neutralidad pues es algo que no puede ser, ¿no? En nuestro carácter de seres humanos. El mapeo de actores clave y el análisis documental, pues que son herramientas analíticas que nos permiten comprender procesos educativos complejos y sobre todo entender cuáles eran los silencios que existen entre estas relaciones de poder. Cuando visibilizamos estas relaciones de poder, pues también hay algunos silencios que se producen, igual en la investigación documental, ¿no? ¿Y qué nos quieren decir los silencios o las omisiones? Todo lo que no está en lo documental, pero sabes que sucedió por las pláticas, por las entrevistas, pues también reflejan información, ¿no? Y otra de las cosas también importantes de destacar dentro del uso de estas metodologías, pues tiene que ver con, así como desde la parte ética y política, pues cómo accedemos a estos documentos. Creo que a veces también una de las pocas discusiones que se tienen a lo mejor desde otros espacios académicos, y digo desde otros porque a veces naturalizamos, ¿no? Como la manera en la que abordamos las metodologías, pues desde las áreas en las que nos encontramos, pero cuando vamos a otros espacios académicos nos damos cuenta que esas discusiones no se dan, ¿no? Respecto a la transparencia, el acceso a la documentación, a la información, qué hacemos con cierta información que pues es relevante para nuestra investigación. Sin embargo, no puede ser parte pues de los resultados o de la discusión de manera explícita porque puede dañar los procesos que estamos estudiando, ¿no? Em, y en ese sentido, pues también entender que el mapeo de actores clave, pues es una herramienta relacional que nos permite entender el uso y sí, la relación, perdón, de las personas, pero también nos permite entender cómo los afectos participan no solo en la investigación, sino también en las decisiones que se toman, ¿no? Algo que a mí me sucedía era que me daba cuenta que muchas de por ejemplo, del uso de otras herramientas, porque el mapeo de actores clave me sirvió, y así como el análisis documental me sirvió para generar otras herramientas como la guía de observación o como las entrevistas. Y me daba cuenta que mi relación de poder dentro de este mapa, digamos, también era lo que permitía que ciertos actores académicos, impulsores de esta universidad, no me negaran entrevistas, ¿no? A lo mejor aunque no quisieran o no me negaran cierto acceso a la información, porque yo estaba dentro de esta relación de poder, ¿no? Y creo que eso es algo también muy importante de destacar, sobre todo en la parte de cuando pensamos desde la antropología, que es como mi formación inicial. Pues sabemos que la investigación etnográfica es privilegiada, ¿no? Y que durante muchos años, los inicios de la antropología, pues esta investigación etnográfica lo que hacía es ponerte en contacto con el otro, a quien hay que acercarse, con quien hay que dialogar, quien te tiene que dar el acceso a, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando eres parte de alguna manera de ese otro, ¿no? No puedes verte como el otro tan alejado, sino que formas parte del mismo círculo que estás investigando, ¿no? Em, Esas discusiones me parece que en general el libro las aborda bastante bien cuando hablamos de investigación desde un enfoque intercultural.
desde cómo abrazamos la diferencia, las heterogeneidades, las relaciones de poder, las posiciones de las personas, a los actores, la importancia de nombrarlos o no también, ¿no? Y de cómo podemos no casarnos, digamos, con una sola metodología, sino intentar hacer de metodologías que a lo mejor no son tradicionalmente utilizadas dentro de la investigación o que solo se utilizan de manera primaria, cómo pueden acompañar la investigación que estamos realizando, ¿no? En ese sentido, creo que la propuesta es que ambos métodos pueden convertirse en herramientas analíticas como muy potentes para comprender todos los procesos que lleva la investigación, así como procesos educativos complejos, sobre todo pues los que son impulsados por sujetos colectivos, por organizaciones comunitarias y todo el proceso de análisis que realizamos cuando hacemos una investigación, ¿no? Eh, un aspecto también de parte de los hallazgos que estaba presente o que estuvo presente con mucha claridad y que nos permite ver el mapeo de actores clave, pues es que los actores, incluso las instituciones no son entidades fijas, ¿no? Hay distintas, las identidades varían, las posiciones varían. eh, que entonces, si las identidades no son fijas, ¿por qué nuestras metodologías pues tienen que serlo, ¿no? En el sentido de pues trabajamos con personas que se mueven, que cambian de posición, de pensamiento, de relaciones. Y entonces así podríamos pensar también en distintas dimensiones de lo colaborativo, en el lugar también de las tensiones, en lugar de negarlas, pues cómo podemos abrazarlas, cómo podemos lidiar también con ellas, porque no siempre podemos abrazarlas, ¿no? La pregunta que nos hacemos también es cómo nos acercamos a otras formas de comprensión y si realmente podemos pensar en coteorización, ¿no? O sea, ¿cómo es? Creo que esta pregunta nos lleva también a ejercicios imaginativos amplios que seguramente solo los podremos resolver de forma colaborativa en distintos espacios. Pienso, por ejemplo, los talleres de metodología en la maestría como este tipo de espacios de laboratorio en los que nos podemos preguntar e imaginar juntas, juntos y ver qué funciona, ¿no? También creo que otra pregunta que nos llevamos en la realización de este capítulo pues tiene que ver con la interlocución, siempre la interlocución entre mi propia trayectoria como investigadora y como parte del proceso y con las personas investigadoras académicas, asambleístas del proceso que estaba investigando, ¿no? Em, y también finalmente, pues, cómo entendemos la complejidad de los actores que construyen estos procesos educativos desde los desencuentros y de los nuevos conocimientos que se pueden generar. Y esto solo puede ser generado a través de un diálogo, como lo nombro aquí, entre lo EMIC, lo ETIC y lo que queda en medio, lo que no sabes, ¿no? Si es de adentro, de afuera, ¿no? Precisamente por esta diversidad de roles que ocupamos las personas en la investigación y en los procesos, ¿no? Em, pues sí, quisiera terminar también con una pregunta que me surgió al final releyendo el capítulo, que, que cómo podemos seguir comprendiendo la investigación. Y bueno, no solo el capítulo, creo que fue también al final de la construcción de mi tesis de maestría cómo entender la investigación, no lo había podido nombrar antes, ¿no? Como un proceso relacional. Pues ahí estamos inmersas las personas y que eso a veces, esos procesos relacionales nos llevan también, aunque seamos parte de la misma comunidad o hayamos sido parte del mismo proceso, pues realmente podemos caer en algún tipo de extractivismo epistémico, ¿no? Evidentemente, no dar por hecho que porque somos parte de, pues no vamos a reproducir ciertas dinámicas.
cómo podemos seguir pensando en las negociaciones que son permanentes dentro de la investigación y sobre todo hasta qué punto nuestras metodologías pues son capaces de captar la complejidad de los sujetos, de los procesos sin simplificarla, sino al contrario, seguir ampliando la mirada. Pues quiero ya finalizar agradeciendo otra vez, sobre todo la invitación a, a la doctora Laura Selene Mateos Cortés y al doctor Gunther Dietz. También no solo la invitación, sino la confianza, porque soy primeriza o era primeriza, bueno, sigo siendo primeriza. Este fue mi primer capítulo en un libro y ahora que lo vuelvo a leer, pues sí, se nota un poco, pero son parte de los riesgos, ¿no? Que hay que asumir, yo creo, eh, al escribir. Y pues muchas gracias, les invito a que leamos este y todos los capítulos, sobre todo desde una mirada como estudiante. Creo que sirve bastante la creación de este tipo de documentos que nos pueden seguir no como un manual, sino como pues un texto con el que podemos dialogar, ¿no? Y entender nuestra propia complejidad cuando hacemos investigación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andrea, por mostrarnos y por reafirmar pues el objetivo del libro, que era no casarnos con metodologías, sino también reactivar o revivir metodologías que habían estado o métodos ahí en una caja de herramientas y que de repente las vuelves innovadoras y las intentas pues adaptar, o tal vez no adaptar, sino intentas pues moldear a los nuevos contextos en los que estamos trabajando. Y me quedo también con esta idea que también en tu capítulo se refleja, y no nada más en el tuyo, sino ahorita que vengan los colegas en nosotros, las tensiones que vivimos como investigadores al trabajar con instituciones educativas y las relaciones que tú hablabas muy bien tanto en tu capítulo como ahora en tu exposición de poder que nos atraviesan, no solamente dentro de las instituciones, sino también en nuestras instituciones de formación. Muchas gracias, Andrea, por la participación. Ahora toca el empezar con esa es la única presentación que tenemos de metodologías de investigación de este apartado. Viene la parte 2, metodologías de enseñanza y aprendizaje. Esta tendremos el capítulo que se titula Una pedagogía decolonial para el aprendizaje situado de las matemáticas hacia una justicia curricular a partir del estudio de proyectos comunitarios de investigación etnomatemática. Esta es un capítulo realizado por Juan Ignacio Hernández Vázquez. Él es licenciado en Educación Primaria para el Medio Indígena por parte de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 212 de Teciutlán, Puebla. Es maestro en Lingüística Indoamericana por parte del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Es estudiante del doctorado en investigación educativa del Instituto de Investigaciones en Educación en la línea de educación intercultural, estudios interculturales, y actualmente se desempeña como director de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 212 en Teciutlán, Puebla. Pues bienvenido, Juan Ignacio, y pues te damos la palabra para presentar tu capítulo. Muchas gracias, doctora Selene. Namechta Palowa y Kamiak Paquiglis na Nochime. Los saludo con gusto a todos en este día. Mi nombre es Juan Ignacio Hernández Vázquez, nahua de la Sierra Nororiental del estado de Puebla. Agradezco a la doctora Selene, al doctor Gunther y a todo el cuerpo académico de estudios interculturales de la Universidad Veracruzana por esta invitación. Eh, pues decir que este capítulo ha sido producto de mi experiencia como maestro de educación indígena. En mis orígenes fui maestro bilingüe. Trabajé en distintas comunidades de educación indígena, dando clases en primaria específicamente. Y bueno, pues tuve la oportunidad de poder experimentar las implicaciones que tiene enseñar matemáticas desde una cuestión meramente escolarizada y incorporar los saberes propios de la cultura y de los pueblos dentro de la práctica. Entonces ha sido una reflexión importante entender que
construir el conocimiento matemático debe de transitar desde una perspectiva decolonial, que reconozca que han existido históricamente procesos de invisibilización de los saberes de los pueblos y que es importante hacerlos visibles e incorporarlos dentro de la práctica. Y bueno, propongo entonces una metodología a partir de proyectos comunitarios de investigación etnomatemática. La siguiente, por favor. Mm, Parto de, pues, de este análisis mencionando que la escuela como institución del Estado obedece a los intereses del mismo, que legitima esta forma eurocéntrica de interpretar al mundo, donde todo lo que no pase por el canon del conocimiento científico, pues no es un saber importante de estudiar dentro de la escuela. Esto sin duda, pues sesga la enseñanza de las matemáticas, y no solo las matemáticas, sino cualquier área de conocimiento. Pero en el caso particular de este capítulo, menciono que las matemáticas pues han sido producto de las aportaciones de distintos conocimientos de diversas civilizaciones del mundo, que en su momento se crearon para atender necesidades de subsistencia en ese momento. Entonces las matemáticas son derivadas de prácticas culturales que posteriormente se universalizaron para atender cuestiones específicas que crearon lo que después conocemos como áreas duras o áreas específicas de las matemáticas, como la geometría, el conteo, la medición, etcétera. Entonces, eh, resalto esta situación porque sin duda no entender que la matemática misma es una construcción intercultural, pues es partir de una realidad que muchas veces los profesores dejan de lado y sienten que la matemática es como una asignatura que debe de ser purista, que lo que importa más bien es el método y no el contexto, y en ese sentido pues hay que entender todo lo contrario. Tendríamos que partir primero del conocimiento cultural para después abordar el contenido escolar. Y dicho esto, entonces, las matemáticas son resultado de este intercambio de distintas culturas y cómo esto hoy día, entonces, debería de estarse incorporando dentro del análisis de las mismas. La siguiente, por favor. Eh, a esto, pues, traté un poco al repensar cuando me invitaron a escribir este capítulo, un poco a tratar de buscar una relación entre cómo articular esto que acabo de plantear con una metodología concreta que pudiera darle sentido y significado a la enseñanza de las matemáticas, es decir, cómo enseñar matemáticas desde una perspectiva situada. En ese sentido, pues un apartado que aparece allí en el libro lleva el título de la interrelación teórica, aprendizaje situado, etnomatemáticas y pedagogía decolonial para lograr una justicia curricular. Y aquí, bueno, lo que planteo es que, como ustedes saben, pues toda la abstracción de la realidad está condicionada a las características del contexto sociocultural. Entonces, la importancia del entorno sociocultural en el que se desenvuelven los alumnos es fundamental. Y hay varios autores que ya han trabajado al respecto, entre ellos Leib, que menciona que aprender depende de la actividad del contexto y de la cultura en la que se lleva a cabo. De manera que el aprendizaje situado como metodología, creo yo que es como lo más ad hoc para poder trabajar con situaciones reales y concretas que permitan incorporar ese saber que existe dentro de las comunidades y que históricamente ha sido negado. Adelante, por favor. En ese sentido, pues traté de hacer una interrelación entre el aprendizaje situado, el concepto mismo de etnomatemáticas y proponer como metodología de trabajo el diseño, aplicación y evaluación de proyectos comunitarios de investigación. Decir entonces que el aprendizaje situado pues tiene como cuatro fases y momentos importantes, que es partir de la realidad sociocultural de los estudiantes, analizar y reflexionar sobre la cultura, y esto conlleva entonces a una resolución colectiva y finalmente cerrar toda esta construcción del conocimiento con la comunicación o internalización de lo aprendido. Esto implicaba entonces considerar
el concepto de etnomatemáticas. Los autores básicos que retomo para esta discusión son de Ambrosio 2007 y de la doctora Verónica Albanese de 2017, donde hacen alusión a que las etnomatemáticas tienen que ver con todo ese conjunto de procedimientos, técnicas, habilidades y actividades que están permeadas por el entorno cultural de las personas y que sirven para atender, en un primer término, las necesidades reales y de subsistencia de las personas. Entonces, eh, la matemática en las comunidades indígenas es una cuestión muy práctica y no es que no existan matemáticas en entornos rurales e indígenas. Tristemente, el profesor lo que hace es remitirse en muchas ocasiones a solo trabajar las situaciones propuestas en las lecciones de los libros de texto y pocas veces hace investigación para tratar de recuperar ese contexto, ese conocimiento matemático que está presente en el contexto sociocultural. Y bueno, dicho esto, entonces, propongo hacer investigación para poder construir un proyecto comunitario de investigación que permita visualizar esto que vemos aquí. ¿Qué actividades universales existen que son de naturaleza matemática y que son propuestas por Bishop en 1990, que son contar, medir, localizar, diseñar, jugar y explicar? Que si bien es cierto, él menciona que son actividades ambientales, eh, y que proyectan de manera directa el conocimiento matemático presente en las comunidades o en cualquier cultura, pues estas permiten identificar como la singularidad o las características específicas del conocimiento matemático que está presente en ese sitio y que los niños sin duda tienen conocimiento de todo esto. Y bueno, pues aquí solamente pongo como un ejemplo de manera general, pero en realidad lo que hay que hacer antes de plantear una situación didáctica para enseñar matemáticas, el profesor tendría primero que indagar e investigar cómo dentro de la comunidad se cuenta, se mide, se localiza, se diseña, se juega y se explica. En el capítulo, pues verán unos cuadros ahí mucho más sistemáticos, pero en concreto lo que quiero resaltar es que, por ejemplo, el conteo en las comunidades indígenas no siempre se realiza bajo esta lógica de un conteo propio de un sistema decimal. Más bien, la gente, los niños y la población cuenta de acuerdo a las distintas actividades comerciales y de uso cotidiano que ellos llevan a cabo en ese sitio. Entonces, pues algunos cuentan por montones, otros cuentan por sartas, otros por hileras, otros por gruesas, por cargas, por docenas, etcétera. Y bueno, también identificar entonces qué es susceptible de ser contado. Eh, Estudios de antropología y de lingüística han mostrado, por ejemplo, que en distintas culturas hay ciertos elementos propios de la cultura que no pueden ser contados. Daré algunos ejemplos en agua para tratar de ser un poco más, o para ser aprensible en lo que quiero decir. Por ejemplo, en el caso del frijol, del maíz, de, eh, de elementos que son sagrados para la cultura. Estos no pueden ser contados o no puedes decir 6 maíces, 7 frijoles, 10 albrejones, en fin. Eh, es algo que es incontable, dado a que culturalmente esto tiene un simbolismo muy fuerte para la comunidad. Entonces, habría que ver qué se cuenta y qué no se cuenta. Yo hacía siempre mención a esta crítica a las profesoras de educación preescolar, que de repente dentro de la técnica del estrujado que ellas ocupan para el desarrollo de la psicomotricidad fina en el aula, dibujan una casita y posteriormente le piden a los niños eh, pegar frijolitos o maíz en el contorno de la casa. Y bueno, pues pedagógicamente esto está desarrollando en ellos su psicomotricidad fina, pero culturalmente tú no puedes ocupar el frijol o el maíz para hacer esta actividad. ¿Cómo decirlo? Entonces, hay una pertinencia pedagógica en la actividad, pero no hay pertinencia cultural en el desarrollo de la misma.
dado a que estas semillas pues son importantes y de autoconsumo para la cultura. En fin, hay muchos otros ejemplos que podría seguir dando. Sin embargo, lo que quiero es resaltar que es necesario hacer visible la matemática que está presente en la comunidad, en la cultura, y que muchas veces el profesor no visibiliza como tal y piensa entonces que, bueno, pues son conocimientos previos, son conocimientos formales o informales que en muchos casos se incorporan dentro de la práctica y en otros pues ni siquiera se consideran. La siguiente, por favor. ¿Qué tendría que hacer el profesor entonces en un primer término para poder construir este proyecto comunitario de investigación etnomatemática, que también viene ahí como un apartado del capítulo? Pues tendría que identificar prácticas culturales específicas vinculadas a estas actividades de comercio, de actividades laborales, en fin, que puedan proyectar esos saberes que están presentes en las comunidades para aprender sobre esos conocimientos etnomatemáticos. Aquí el papel del profesor entonces es un papel distinto a lo que se concibe, porque él a veces es conocedor de la cultura, pero muchas veces no. Entonces tendría que aprender a reaprender cosas en ese sentido, porque por la misma formación de nosotros como profesores de educación indígena, pues no estamos formados para poder favorecer procesos de enseñanza desde una perspectiva intercultural. Creo que nos falta mucho para poder tener esta formación. En ese sentido, pues creo que valdría la pena recuperar estos saberes, aprender de estos saberes etnomatemáticos que están ahí vigentes dentro, dentro de la tesis que estamos concluyendo del doctorado y que también dio origen a este artículo. Puedo resaltar que el conteo hoy día ya no es un conteo eh, puro o arcaico como uno esperaría, en el sentido de que la base vigesimal del conteo siga estando pura y que no haya una mezcla entre ambas lenguas. Lo que hemos detectado es que hay un hibridismo ya en la construcción de series numéricas. Sin embargo, si quisiera resaltar que la base 20 se conserva. En ese sentido, pues las personas siguen contando a partir de veintenas. Sin embargo, para la construcción del concepto o del número en la lengua, en este caso hay un contacto lingüístico entre el náhuatl y el español, se hace una construcción híbrida entre palabras en la lengua indígena, que es el náhuatl, y el español. Entonces, los mismos hablantes siguen contando en base 20, pero bajo una construcción híbrida ahí que ya luego les comentaré, que es un fenómeno de contacto lingüístico interesante y que debería de estarse considerando para la enseñanza del conteo. Esto implicaría entonces las fases que están ahí, darle seguimiento a lo aprendido, hacer una valoración de ese saber etnomatemático y en las reflexiones finales, pues entender que esto es complejo. Hay muchas críticas referidas a la enseñanza de las matemáticas como desde una perspectiva escolástica, pero también hay pocos trabajos que profundicen respecto a qué está pasando con esa realidad, porque sin duda el sistema sigue invisibilizando los saberes de los pueblos. Y esto que en los programas de estudio conceptualizan como saberes previos, como conocimientos formales versus conocimientos informales, medidas convencionales versus medidas no convencionales, aludiendo a que las medidas convencionales son las propias del sistema métrico decimal y las no convencionales son las propias de los pueblos indígenas y contextos rurales. Pues es una discusión bastante importante, ya que en el trabajo de campo que hemos venido haciendo, pues vemos que los pueblos indígenas siguen utilizando esas medidas de una manera muy productiva y son bastante convencionales para ellos. Es decir, está crítico a lo convencional versus lo no convencional, en realidad pues sigue siendo una perspectiva purista y eurocéntrica del sistema educativo hacia las formas de hacer matemáticas de los pueblos.
Entonces creo yo que en este sentido hay muchas cosas que deberían de replantearse, entre ellas la formación de los profesores para poder entender estas distinciones y comprender que sin duda hacer matemáticas implicaría recuperar ese saber que está presente y que sin duda muchas veces es poco visibilizados por los docentes. En el libro hay muchas ilustraciones, cuadros y ejemplos que ejemplifican mejor todo esto que he dicho, pero sin duda lo que quisiera cerrar mi participación abogando por una enseñanza situada de la matemática que recupere las formas de hacer matemáticas de las comunidades y que esto pues dé pie a la construcción de proyectos comunitarios de investigación que sin duda le darían sentido al aprendizaje situado de las matemáticas desde esta perspectiva. Agradezco mucho la invitación y su atención y muchísimas gracias. Gracias, Juan Ignacio, por tu presentación y por volvernos a traer al centro esta importancia. Me quedé con una frase que dijiste en tu exposición, lo importante que es aprender a reaprender para poder trabajar estos temas y pues también la mirada que tienes que desarrollar o el filo cuando haces investigación para poder pues situar a los actores, como también lo decía Andrea en su presentación, y pues en tu caso decías, mirar también lo simbólico, o sea, me parece muy importante porque muchas veces cuando hacemos registros, pues solamente vemos las dinámicas, las relaciones entre los sujetos, pero no vemos aquellas cuestiones simbólicas que también están en los entornos en los que se desplazan los sujetos con los que trabajamos o los colectivos. Gracias por tu presentación. Bueno, vamos a pasar ahora a un capítulo que forma parte de, el apartado denominado metodologías de vinculación. Y en este apartado se presenta el capítulo titulado Investigación y vinculación comunitaria hacia la construcción de nuevos paradigmas en clave intercultural. Los autores son Sergio Iván Navarro Martínez, Antonio Saldívar Moreno y Felipe Javier Galán López. En esta ocasión nos acompañan para presentar su capítulo Antonio Saldívar Moreno, del cual voy a leer una breve semblanza. Él estudió geografía en la UNAM y maestría en desarrollo rural por la Universidad Autónoma de Chapingo. En España realizó sus estudios de doctorado en la Universidad de Salamanca, Carlos III. Es investigador titular y docente del grupo académico Procesos Culturales y Construcción Social de Alternativas en el Departamento de Sociedad y Cultura en el Colegio de la Frontera Sur. Trabaja en procesos de formación social con metodologías participativas sobre temas de educación intercultural, sistematización y evaluación de procesos educativos, educación e innovación social, transformación social y desarrollo desde la perspectiva crítica. Lo acompaña Sergio Iván Navarro Martínez. Él es doctor en Ciencias Sociales y Humanísticas por el CEMSCA UNICACH. Es maestro en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural por ECOSUR. Sociólogo por la UNACH. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras y cuenta con perfil deseable PRODEP. Actualmente es profesor investigador en el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana. Sus temas de interés son educación superior con enfoque intercultural, interculturalidad, prácticas educativas, formación de jóvenes en contextos rurales y vinculación comunitaria. Pues muchas gracias a ambos por presentarnos el capítulo que ustedes escribieron. Adelante. Sí, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Voy a iniciar yo con la presentación y después continuará el doctor Antonio Saldívar. Pues también, al igual que quienes me han antecedido, pues agradecemos esta invitación, ¿no? A presentar este capítulo del libro, ¿no? En esta obra colectiva. Y también agradecemos mucho la confianza que nos brindaron tanto Laura Selene como el doctor Gunther para
seguir trabajando en estos temas que a nosotros nos interesan de manera particular, que son en este caso nos reunió el tema de la interculturalidad y la vinculación comunitaria. Pues quizás un poco como un paréntesis antes de empezar, tanto el doctor Antonio como el doctor Felipe Galán, pues hemos trabajado durante algún tiempo en diferentes experiencias educativas, ¿no? En diferentes experiencias que retoman mucho la perspectiva de la interculturalidad y sobre todo también esta perspectiva de la vinculación, ¿no? El encontrarnos en este capítulo del libro para nosotros también significó poner en diálogo nuestras propias experiencias y nuestras propias perspectivas teóricas y metodológicas que hemos desarrollado a lo largo, pues, de varios años que hemos trabajado y colaborado con algunas universidades interculturales o con universidades que tengan más un enfoque comunitario, ¿no? Entonces, pues es básicamente, tratamos de retomar mucho esta experiencia que hemos generado, ¿no? Entonces, el capítulo, como saben, como ya se ha mencionado, se denomina Investigación y Vinculación Comunitaria, o sea, la construcción de nuevos paradigmas en clave intercultural. Y bueno, pues quisiéramos quizás partir de un planteamiento muy general en términos de la crisis que está viviendo actualmente la universidad en general y esta necesidad que existe también de un nuevo cambio de paradigma, ¿no? En el capítulo, cuando ustedes tengan la oportunidad de leerlo, pues van a identificar que pues iniciamos con un diagnóstico de esta crisis de la universidad contemporánea, ¿no? Señalando que este modelo de racionalidad científica tradicional se encuentra agotado, ¿no? Por lo tanto, planteamos que este modelo actúa de forma totalitaria y al negar justamente pues esta validez de cualquier conocimiento que no siga estas reglas metodológicas positivistas, ¿no? Y que consideramos que contribuye justamente a esta reproducción de la modernidad que despoja gradualmente a los sujetos de esta capacidad política y por la transformación social. También pensamos, ¿no? Que sobre todo particularmente los estudiantes y académicos quienes colaboramos en estas universidades, generalmente terminamos o terminan aislados de los problemas reales del entorno, privilegiando justamente una transmisión teórica de la información sobre el involucramiento directo en los contextos sociales, ¿no? Entonces consideramos, ahí particularmente debatimos sobre esta desfase que hay entre la teoría y la práctica, entre los grandes contextos teóricos o elementos teóricos que hay para analizar una realidad y justamente que una realidad que a veces no se amolda o que la teoría más bien no se amolda a esa realidad, ¿no? Puntualizamos este aspecto porque para nosotros consideramos que se ha dejado de lado muchas experiencias educativas justamente estos procesos de concientización que Paulo Freire nos ha insistido o nos insistió durante muchos años, los cuales para nosotros son esenciales para que los sujetos participen en estas otras formas colaborativas y en la transformación y construcción de otras formas de vida, ¿no? También pensamos que frente a esta tiranía de lo racional sobre lo afectivo, particularmente retomando a Claudio Naranjo, sugerimos que la universidad ha priorizado este intelecto abstracto, ¿no? Ha ignorado estas dimensiones emocionales y afectivas e interpersonales que son la base, ¿no? De la convivencia comunitaria. No obstante, vemos que pues, en esa misma crisis un potencial positivo, ¿no? Particularmente esta oportunidad de descubrir que el cambio no solamente es necesario, sino urgente. Y en ese sentido, pensamos que una forma para poder acercarnos justamente a analizar esta realidad es desde una perspectiva intercultural, ¿no? Ya se ha mencionado aquí en el capítulo, bueno, quienes lean el libro con mayor detenimiento, pues podrán encontrar una serie de diferentes enfoques y perspectivas metodológicas que van desde la etnografía doblemente reflexiva, la investigación acción participativa o incluso perspectivas que hablan sobre este carácter performativo de la educación, como este acto de involucrarse en el mundo para transformarlo, o de esta perspectiva que también Catherine Walsh y John Holloway mencionan de estas microrevoluciones cotidianas, ¿no? Nosotros únicamente en esta ocasión vamos a profundizar sobre esta perspectiva de la interculturalidad crítica, que la entendemos no solamente como este acto de comunicación, sino también como un instrumento de praxis decolonial, y que es justamente ahí es donde permite reconstruir estas interacciones entre la universidad y la comunidad, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, consideramos que pensar, sentir y actuar, ¿no? En clave intercultural exige justamente realizar estas rupturas epistemológicas, ontológicas y metodológicas para avanzar hacia esta perspectiva de colonización del conocimiento y a partir de ahí recuperar algunos planteamientos fundamentales, ¿no? Para nosotros también pensamos bueno, estamos de acuerdo con algunos trabajos que han justamente abonado a cómo esta perspectiva de la intercultural crítica debe ser superada. En particular, lo que plantea Günter Dietz, ¿no? En términos de que esta perspectiva de la intercultural crítica, en el término teórico descriptivo, me parece que ha hecho muchos aportes,
retomando los planteamientos de Catherine Walsh y Fidel Tubino, pero también estamos muy de acuerdo en esta perspectiva de que esta perspectiva de la intercultural crítica debe encaminarnos hacia una perspectiva más metodológica, ¿no? Hacia una intercultural crítica transformadora, donde, por mencionar algunos ejemplos, ¿no? Se pueda como tener mayor en cuenta esta idea de la participación, de esta idea del diálogo colectivo, esta parte también de involucrarnos en el mundo cotidiano de las personas para su transformación y sobre todo como una apuesta hacia la construcción de las comunidades de vida. La siguiente, por favor. Bueno, en ese sentido, también desde nuestra experiencia pensamos que este enfoque de la vinculación no es un acto ocasional, sino es también una apuesta de esta investigación colaborativa que busca reconocer el contexto y la realidad de las personas y para aportar justamente a su transformación social, ¿no? Para nosotros, el objetivo de investigar y de vincularse en esta clave intercultural es romper estas perspectivas extractivistas, cortoplacistas que han caracterizado la investigación académica tradicional. Y bueno, retomamos el ejemplo de cómo la universidad puede generar esta vinculación como puente a partir de estas rupturas de este modelo tradicional, donde justamente en el territorio, en esta realidad donde existe esta diversidad, pueda ponerse en práctica esta praxis, o más bien se pueda poner en juego esta praxis decolonial, esta transformación de la realidad y donde aparezca esta metáfora de los sujetos sociales como creadores de esta realidad, ¿no? Entonces, para nosotros la vinculación no es un trámite institucional de simulación, sino una apuesta de investigación colaborativa, que es el acto justamente articulador para generar aprendizajes significativos, situados y dialógicos a través de la integración de los saberes y los territorios, ¿no? La siguiente, por favor, Antonio, y si quieres continuar, por favor. Sí, muchas gracias, Sergio. Muchas gracias igual a la Universidad Veracruzana por la oportunidad de participar en este capítulo y a las compañeras que nos antecedieron. Creo que todas coincidimos en este planteamiento que ha señalado Sergio de cómo a partir de los espacios de formación e investigación podemos realmente pasar de la lógica de documentar las problemáticas, de documentar los procesos que se están viviendo en la realidad, a hacer una apuesta de transformación. Claramente estamos en una crisis muy profunda y creo que particularmente en ese momento en la humanidad, en un contexto de guerras y que su origen tiene que ver también con esta incomprensión entre las diferencias culturales, pues nos hace apostar a que podamos no solamente comprender esta idea de la interculturalidad, sino tratar de entender cómo es que se están construyendo estas posibilidades de transformación o esta aplicación de la idea de nuevas formas de relacionarnos entre las culturas en las prácticas educativas, en nuestra vida cotidiana, en las prácticas de investigación, en las instituciones de manera general, ¿no? En ese sentido, lo que hemos encontrado, y que ustedes lo van a poder ver en este capítulo, es esta necesidad de reconocer que estamos atrapadas en una racionalidad indolente, ¿no? Como lo señala Boaventura de Sousa, ¿no? En donde hay una reducción de la experiencia humana, se reconoce una única forma de racionalidad válida, el futuro está entendido como una extensión del presente en una linealidad, ¿no? Digamos, en esta idea del desarrollo, de la modernidad, y cómo esta racionalidad tampoco se piensa sin límite. Y desde este lugar entonces tenemos que hacer una apuesta desde las universidades, desde los procesos de formación, hacia una nueva ética de la existencia que permita pasar de esta idea del sujeto mínimo, como menciona Semmelman y Valencia, hacia la idea del sujeto como producente de presente y futuros posibles, ¿no? Yo creo que igual todas las personas que estamos aquí, que escuchamos, nos queda claro que la posibilidad de futuro de los pueblos originarios está en cómo realmente se construyen posibilidades de actores activos, de personas críticas, de personas que están reivindicando, no solamente reivindicando su identidad, sino actuando en la generación de nuevos productos culturales que aseguren esta posibilidad de futuro de los pueblos originarios en nuestro país. Por supuesto, el reconocimiento de la diversidad de formas de estar, de pensar, de hacer, de convivir en el mundo. Y esta parte de la construcción
de contradiscursos al desarrollo de la modernidad o las grietas, como ya señaló Sergio, desde esta perspectiva de Holloway y otros autores que también han estado ya abonando a esta idea de salirnos del desarrollo de la idea de la modernidad para empezar a construir una nueva manera de cómo podemos estar en el mundo, ¿no? En ese sentido, en el análisis que hacemos con el doctor Felipe Galán, con Sergio y un servidor, hicimos esta diferenciación entre las formas convencionales de cómo se aborda la investigación, la formación, desde un enfoque conservador, tradicional, y algunos elementos que nos deben de llevar a una apuesta clara de lo que podría ser la investigación y la formación en clave intercultural, ¿no? Yo ahí no voy a leer todos los puntos, pero ahí ustedes pueden ver la importancia del reconocimiento de la diversidad cultural, el uso de metodologías participativas, el esfuerzo por la traducción cultural, la importancia de estar centrada en la reflexión crítica y en la transformación social, como ya lo hemos venido señalando, la importancia de una investigación creativa, innovadora, basada en construcción de sentidos y significados para las personas participantes, partir del mundo de vida de las personas, esta idea de la desnaturalización, historización, deconstrucción y resignificación, y también el tránsito hacia las investigaciones inter y transdisciplinarias, ¿no? Y cómo nos salimos de la idea de la intervención, ¿no? De cómo yo te educo, yo te desarrollo, yo te de alguna manera, esta idea de una construcción preestablecida de los grupos sociales, en donde ya tengo una decisión sobre el qué debe de pasar, hacia la idea de una relación de trato, y que también aquí me parece que es fundamental reconocer la importancia que una de las características ineludibles que debe tener la formación desde un enfoque intercultural o la investigación es reconocer que la persona que estamos en colaboración, tenemos que tener también esa actitud abierta a cómo me transformo en esa relación, ¿no? Y no solamente esta obsesiva mirada hacia el otro, hacia la otra, en la que está basada las formas convencionales de investigación. Bueno, aquí lo que en el capítulo ustedes van a encontrar una experiencia de formación que se está desarrollando desde hace ya algunos años aquí en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, bueno, prácticamente en el estado de Chiapas, por la vinculación que se tiene con las diferentes comunidades de jóvenes, juventudes que se están formando en este espacio y que tiene una apuesta claramente de dignificar la vida campesina, de aportar desde la producción agroecológica, mediante este enfoque de comunidades de aprendizaje, comunidades de vida. Yo creo que de repente, bueno, ha habido una crítica ya en otros trabajos que también hemos colaborado sobre la limitada posibilidad o capacidad que tiene el enfoque de la vinculación en cómo se está implementando en muchas de las universidades, bajo una idea de extensionismo, bajo una idea muy acotada en términos muy instrumentales y no con todo el potencial que debería de tener desde la misma experiencia educativa de relación con las comunidades, más allá de una especie de trabajo de campo, ¿no? Sino un involucramiento profundo, real, en la vida de las comunidades para poder reflexionar sobre esa realidad y hacer esta apuesta de transformación. Esta experiencia entonces deja ciertos aprendizajes que me parece fundamentales, ¿no? Que tiene que ver con que las universidades tenemos que salirnos de estos espacios relativamente cómodos en los que estamos para poder trabajar o apostar en los territorios, ¿no? Esta idea de la lucha de los sujetos por el territorio, ¿no? A través de prácticas concretas en donde viven las familias y en donde se construyen las posibilidades de producción de alimentos y de la puesta en práctica de lo que las y los estudiantes han aprendido y siguen aprendiendo en la licenciatura, ¿no? Este enfoque
de esta licenciatura, por tanto, entonces trabaja directamente con las comunidades para, junto con ellas, poder desarrollar apuestas de transformación en las actividades productivas, en la reflexión sobre sus relaciones históricas, para en ese territorio generar el proceso mismo de aprendizaje y de formación con estos jóvenes, ¿no? Por supuesto, también se plantea esta idea de reforzar elementos teóricos como prácticos, ¿no? Que son fundamentales para no solamente quedarnos en una técnica, digamos, en una técnica productiva, sino en una apuesta de transformación de los territorios desde un fundamento teórico también fundamental, ¿no? Y como otro elemento, esta idea de la práctica entendida como modo de vida y no solamente como un ejercicio puntual y aislado, acompañado de la reflexión teórica para construir conocimientos, transformar el pensamiento y posiciones y generando cambios en las estructuras y modos de ser y estar, ¿no? Digamos, un ejemplo fuera del marco de esta experiencia es si queremos fortalecer las lenguas, pues jóvenes tendrían que estar en las comunidades conviviendo para poder realmente pasar de un uso instrumental del aprendizaje de la lengua a un uso mucho más integrado, funcional y reivindicativo de la identidad de estos jóvenes hombres y mujeres, ¿no? Entonces, esta apuesta de Mosvikil nos parece muy importante porque demuestra que sí pueden haber maneras concretas en cómo se puede construir otras maneras de aprender, de formarnos, de investigar, pero trabajando directamente en colaboración con las comunidades, ¿no? Algunas de las reflexiones que se sistematizaron a partir de este trabajo, pues una docente de Mosvikil plantea no únicamente bajo la lógica de ver lo productivo como lo productivo, ¿no? Sino también como la posibilidad de organización, de autogestión, de transformación hacia la agroecología y conlleva mejorar la salud de quienes trabajan la tierra y consumen productos. Bueno, ahí también recuperamos estas ideas de Walsh sobre la importancia de esta interculturalidad crítica, ¿no? Dice, en términos de que la apuesta está por las esperanzas pequeñas, ¿no? En cómo podemos avanzar en estos modos muy otros de pensar, saber, estar, ser, sentir, hacer y vivir, que sí son posibles y además existen a pesar del sistema, desafiándole, transgrediéndole, haciéndole fisurar, ¿no? Coincide con estas ideas de Hollywood, ¿no? Algunas reflexiones finales que queríamos compartirle, ¿no? Entonces, la educación intercultural crítica, transformadora, se apuesta por un aprendizaje donde la creación de saberes ocurra en el encuentro con el otro y con el territorio, ¿no? Y esto, desde nuestro punto de vista, plantea un cambio radical en la forma en cómo hemos construido la idea de las universidades, del trabajo de campo, la relación de las universidades con las comunidades o con los pueblos o con los territorios, ¿no? Entonces implica una transformación radical en donde el espacio de aprendizaje se convierte en el territorio y con las personas, ¿no? Se apuesta por la transformación social a través de este diálogo, del apoyo mutuo, permitiendo a los jóvenes alterar y transformar las condiciones de su mundo de vida y no solamente en términos de esta idea de reflexionar, ¿no? O pensar el mundo, sino transformarlo. La educación intercultural crítica transformadora, entonces, es una apuesta ética y política, pero sobre todo metodológica, que unifica la vida y la esperanza, permitiendo que estas juventudes pues, sean sujetos críticos, transformadores y comprometidos con su entorno familiar y comunitario. Y por supuesto, investigar y vincularse en clave intercultural, pues es esta apuesta para enriquecer la construcción de conocimiento y romper con la centralidad de la universidad racionalista y posibilista imperante en el México. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, Sergio y Antonio, por presentarnos parte de su capítulo y por traernos a reflexionar la idea de una vinculación que no esté centrada en el extensionismo y que no se vea solamente como un trabajo de campo o un indicador más. Y por situarlo en el contexto de nuestras universidades con esta idea que recuperan de que estamos desde hace tiempo en este contexto universitario en crisis y cómo
estas instituciones de educación superior pueden aprender de modelos educativos comunitarios, como lo es el caso de Mushbikil, que en este caso pues sí se ven como modelos más comunitarios, alternativos y que pues no tienden a desvincularse del entorno. Muchas gracias a ustedes por presentarnos su capítulo. Bueno, creo que hasta aquí sería la presentación de los tres capítulos de diferentes tipos de investigación o de metodologías más bien que se han presentado. Como ustedes han visto, se han presentado metodologías de investigación, de enseñanza y aprendizaje y de vinculación. Entonces, yo les dejaría al público que nos sigue, si hay comentarios, preguntas para los autores o para el comentarista general del libro, si hubiera o alguna reflexión. En Facebook no hay preguntas ni comentarios, solo felicitaciones y saludos. Ok, yo quisiera empezar preguntándoles a los tres, a los tres capítulos y a las personas que construyeron los capítulos, que no lo hicieron en su presentación, pero fue algo que se pidió al inicio en los capítulos para generar la construcción y que bien lo traía a colación Alonso cuando hacía la presentación del documento. La importante de situarse ustedes con su locus de enunciación. Incluso en ese momento, para poder escribir el capítulo, tuvieron que dejar, como bien decía Andrea, algo fuera de esa escritura cuando se presentaban. ¿Y cómo fue ese momento de construcción o qué tensiones ustedes ven, no solamente para poder hacer investigación, sino para poder escribir sobre el proceso investigativo? Porque si bien nosotros cuando estábamos haciendo este libro pensábamos en no generar pues el manualito, sino más bien un espacio para mostrar aquello que no te decimos en los escritos, pues qué es también aquello que ustedes tuvieron que dejar fuera para poder cumplir con este formato, ¿no? Entonces, no sé si pudieran reflexionar en cada uno de los tres brevemente sobre los retos que tiene el presentar esto y no de una forma tan rígida en el momento de trazarlo ya en lo escrito. No logro ver. Sí, Juan Ignacio. Eh, bueno, pues en mi caso, los retos son por demás de orden actitudinal y metodológico, digo yo, porque sí implicó reflexionar respecto a la práctica que ya es una práctica burocratizada por parte de nosotros como docentes de educación indígena, al enseñar matemáticas, que tenemos ya como un estándar, como un método que nos han enseñado a reproducir dentro de las aulas y que poco o nada considera el conocimiento que está presente dentro de las comunidades. Esto para mí, que a pesar de ser eh, conocedor de la cultura, pues me hizo reaprender cosas que por el mismo proceso de occidentalización que he vivido y que sigo viviendo, pues de repente paso por alto. Muchas formas de hacer, de vivir, estas relaciones del equilibrio con la naturaleza, de cómo relacionarse desde la óptica de los pueblos, donde las medidas, por ejemplo, solo por dar un ejemplo, las medidas que se utilizan para hacer transacciones y que tienen que ser justas para llegar a un intercambio comercial, pues no pasan por esa lógica desde los pueblos, son medidas meramente aproximativas de cálculo, de colaboración, que implican que pues hoy día perdí un poco, pero el día de mañana eso que perdí va a ser retribuido por la misma gente. Es decir, esta cuestión del tequio, de la mano vuelta, en el sentido de entender que la forma de interactuar y de vivir implica eso, una puesta en práctica del conocimiento matemático
que sin duda tiene que hacerse visible. Por eso decía este concepto de aprender a reaprender, porque hay muchas cosas que de repente damos por hecho y que ya no visibilizamos dentro de la práctica. Está la burocracia del sistema educativo nacional que restringe otras formas de enseñar a los docentes, sobre todo el poco tiempo que tienen por el exceso de entrega de documentos administrativos en la supervisión, pues hace que tengan poco espacio para realizar investigación en torno a su cultura. Sin embargo, pues esto no quiere decir que no se pueda hacer. Sí creo que es un reto, como lo menciono ahí, un reto de orden metodológico que se implicaría reposicionar el papel del docente como parte de la cultura y como un aspecto, como un miembro fundamental para propiciar la colaboración, la investigación y el trabajo con las comunidades desde su propio entorno. Nada más. Gracias, Juan Ignacio. Sí, Andrea. Gracias. Igual, brevemente, creo que respecto al lugar que ocupamos en el proceso de investigación y en general cuando estamos escribiendo y sobre todo para este capítulo, que es cierto que cuando nos compartían pues cómo se había pensado la estructura de los capítulos, ponían especial relevancia en el locus de enunciación, ¿no? En este ejercicio pues de reconocimiento de nuestro lugar y que es curioso que ahora en las presentaciones no hayan salido como tal. Creo que dice bastante en términos de lo difícil que es reconocer nuestro lugar, ¿no? Enunciarlo a veces es como para otros es muy fácil, ¿no? Como siempre en Mm. este otros, nosotros, pero ya en la práctica, pues es un ejercicio de transparencia. Y bueno, personalmente en este proceso creo que una de las principales preocupaciones o retos pues tenía que ver con el exceso de transparencia, o sea, hasta dónde vamos a situarnos y en qué sentido, sí creo que voy a detener mi cámara, y en qué sentido investigación. Eh, em, También el reconocimiento del yo con los otros creo que está siempre presente y ay, voy a terminar diciendo que pues también la importancia de la reflexión, ¿no? Que nos lleva a procesos de reflexión para la autocrítica, Mm. en cuál es nuestro papel en la construcción del conocimiento, pero también en los procesos de transformación y en nuestro papel en el sentido más positivo, pero también en lo mejorable, ¿no? Y espero que se haya escuchado bien. Gracias. Sí, Andrea, te escuchamos bien. Vi la mano alzada de Sergio. Sí, muchas gracias. Sí. Bueno, a reservas de lo que pueda también comentar el doctor Antonio, pero creo que en nuestro caso y algunas cosas que siempre estuvimos como comentando desde el inicio del capítulo era justamente ver cómo esta riqueza que nosotros encontramos entre quienes escribimos este capítulo, ¿no? Los perfiles diversos que tenemos cada uno de nosotros y también, en cierto sentido, las experiencias diversas que hemos tenido en diferentes procesos de formación, ¿no? Eso, en cierto sentido, pues sí nos llevó como a pensar y a repensar y a detenernos quizás más de lo pensado sobre la forma en cómo poder escribir el capítulo, ¿no? Partimos de ese posicionamiento desde el reconocimiento de diferentes experiencias, pero también partimos de este reto que implica el sumarse a propuestas, o en este caso a un escrito de un capítulo, sobre cómo poder dar cuenta de lo que queríamos mostrar, ¿no? Y ahí creo que fue como muy importante para nosotros, más que un reto, fue como pues una posibilidad, ¿no? Porque creo que siempre fue como de su parte, ¿no? Tanto la doctora Laura como el doctor Gunther, esta flexibilidad que nos dieron para escribir el capítulo, ¿no? Esta flexibilidad que nos dieron para pensar libremente, para pensar en cómo poder pensar el libro. Y bueno, en ese sentido, pues nos soltamos un poquito en la escritura, ¿no? Desde estas perspectivas, incluso ustedes lo pueden ver.
Si ustedes cuando lean el capítulo, pues van a ver que hay un sinfín de perspectivas teórico-metodológicas y que justamente es como este reto, en cierto sentido, de tratar de retomar como nuestras perspectivas disciplinarias y también nuestras experiencias, hacer una traducción hacia la metodología, ¿no? Una traducción teórico hacia una traducción metodológica, ¿no? Entonces eso fue interesante en términos de cómo poder llevar estas reflexiones hacia un apartado más metodológico y que evidentemente tiene que ver con esta libertad que tuvimos. No fue como una estructura muy cuadrada, ¿no? En términos de las características que nos pedían para poder escribirlo. Incluso recuerdo que en algún momento el título de nuestro capítulo cambió, ¿no? Cambió porque justamente nos dimos cuenta de lo que estábamos abordando eran otras cosas que ya no se amoldaban tanto al título inicial del capítulo, ¿no? Y que tratamos entonces de buscar un título que para el capítulo que fuera un poco más el reflejo de lo que habíamos como conversado, reflexionado a lo largo del escrito. Y finalmente me parece que sí fue un reto, ¿no? Un reto que también constantemente creo que también nos detuvimos mucho durante el desarrollo del capítulo al momento de presentar como la experiencia de Moshbikil, era justamente el tratar, ¿no? Y digo tratar de no eclipsar o de no eclipsarnos por esta experiencia educativa de Moshbikil, ¿no? Porque esto también nos llevaba a cegarnos y a ver justamente que también habían deficiencias en esta experiencia, ¿no? Como lo hay en cualquier otra experiencia, ¿no? Y creo que ese fue el reto mayúsculo en términos de tratar de quitarnos ese vendaje y verlo un poco más en un término más crítico y también con esta posibilidad creativa, ¿no? En términos de que también la experiencia misma que estamos narrando en el capítulo pueda servir no solamente a la experiencia Mushbikil, sino a otras experiencias para también identificar como los puntos sobre los cuales se podían trabajar en términos generales. Entonces, creo que por ahí podrían estar como estos retos, desafíos, pero también estas posibilidades que nosotros encontramos al escribir este capítulo. Gracias. Gracias. Antonio, Sí, pues complementando lo que señala Sergio, yo creo que las personas que estamos trabajando en el campo de la educación, en el campo de la interculturalidad, pues siempre tiene que haber como una alerta que nos ayude a estar como mirando nuestra propia práctica, ¿no? Tanto Sergio como yo nos tocó ser docentes, inclusive en algún momento, muy al inicio de la experiencia de Mosbitil, y bueno, también hemos participado, colaborado en universidades interculturales, cuando Sergio estuvo en la Universidad de Tabasco, en la Universidad Cultural de Tabasco. Entonces, a mí me parece que sí hay como una responsabilidad eh, como dice Melich, de descentrarnos de nuestras propias prácticas, ¿no? Para poder tener una mirada crítica de cómo se están abordando y tener también ciertos referentes, marcadores que ayuden de qué tanto realmente estamos avanzando en una apuesta, en este caso, de educación intercultural o de investigación o de vinculación, que sea coherente con ciertos fundamentos teóricos que le den sentido, ¿no? Hace también ya muchos años, después de estar trabajando en el tema de interculturalidad, de Famín Berlanga nos hizo este planteamiento, ¿no? De cómo intercultural actuamos en la realidad, ¿no? Entonces, sí es como nuevamente, ¿no? Es hacer esta mirada de qué está pasando en los espacios donde trabajo, en los espacios donde vivo, en las prácticas educativas en las que estoy. Y por eso yo creo que la importancia del libro y el aporte del capítulo en tratar de poner algunos marcadores que planteen qué es esto que llamamos, ¿no? Vinculación, investigación desde una clave intercultural con algunos elementos y demostrar cómo se puede llevar a la práctica desde una experiencia, ¿no? Entonces fue un reto muy interesante que nos sigue, por supuesto, interpelando en nuestro ser docente, en nuestro trabajo de investigación, en la responsabilidad que tenemos en las instituciones en donde trabajamos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. gracias. Ahora sí, Alonso. Muchas gracias. Sí, lo que quiero comentar acerca de lo que decías, Laura, y después de escuchar tan interesantes experiencias, de autores y autora de los capítulos, me hizo, me hizo primero recordar algo, pero también emitir una opinión. Creo que somos, aunque no lo queramos, eh, estoy de acuerdo, deslocalizarse de nuestro lugar que ocupamos actualmente, pero que la academia nos ha metido.
no en una camisa de fuerza, sino en unas estructuras, por decirlo de algún modo, que nos hace ponerle distancia a eso que pasa allá afuera y observarla con una mirada más objetiva. Esto viene a cuento porque lograron muy bien, me parece, en la exposición que hicieron, el ver, ver esa realidad de manera inductiva, pero escribirla y exponerla desde afuera, moverse de afuera hacia adentro y viceversa. Hacen este recorrido. Cuando ahora que les hemos escuchado, queda muy claro haber vivido la experiencia, pero también reconocer que creo, y me incluyo, que la academia no es que nos haya puesto rígidos o rígidas, sino que nos da un marco general para explicar, para comprender eh, y dialogar esa realidad que vemos allá afuera. Y lo que me vino a la mente fue que dirigí una tesis de licenciatura en geografía y dirigí a una estudiante que era de un pueblo que fue afectado por el libramiento en la zona norte de Jalapa. Cuando le daba asesorías, ella se enojaba mucho y le decía, bueno, no te enojes. Bueno, le digo, sí, enójate, pero escríbelo y escribe enojada. El asunto es cómo en su experiencia, ella que estaba desde adentro, vivía en la localidad y hablar sobre ese impacto de una infraestructura que les afectó los manantiales de agua. Entonces, era muy difícil para ella salirse y poder observar objetivamente una acción que estaba impactando los manantiales del agua. Entonces, ahora que uno con sobrado interés lee los capítulos, escucha uno esta presentación, creo que también hablemos de reconocer que la academia nos, también nos transforma y nos transforma la experiencia de campo y nos transforma cada uno de los contextos en donde intervenimos para hacer nuestras investigaciones. Eso es lo que quiero comentar. Gracias. Entonces, sí, voy a brevemente recuperar lo que acaban de decir ustedes. Creo yo que el documento y las exposiciones que han visto ustedes ahora, pues muestran pues como el objetivo de generar diálogos en torno a métodos, técnicas, diseños metodológicos que a lo mejor en determinado momento pudieran verse visto como tradicionales y que al entrar en contextos interculturales pues son readaptados. Y en ese sentido, pues las presentaciones de capítulos de libros que nos han acompañado el día de hoy nos han mostrado lo importante que es al entrar a trabajo de campo, no solamente en contextos interculturales, todo contexto es intercultural, pues sí es importante pues diagnosticar nuestro entorno, ver la situación que tienen nuestros actores y pues en ese sentido también ver la figura que tenemos como investigadores en ese contexto y situarnos y reconocer nuestro momento de privilegio en ese entorno y con pues un poder, ¿no?, que nos da la academia, como bien decían algunos de ellos en sus reflexiones al presentar sus trabajos. Pero como investigadores estamos constantemente entrando en tensión y la tensión más principal que tenemos aquellos que queremos hacer trabajos distintos, pues es la tensión de no caer en extractivismos y cómo hacerlo. Y algunos de los colegas y de las colegas que estaban presentando acá, pues ya decían, no hay momentos de colaboración plena, perdón, no hay momentos colaborativos plenos. Hay momentos, espacios específicos donde puedes colaborar y a lo mejor hay un momento donde no va a ser posible generar la colaboración y terminará siendo directivo. Y en ese caso, a lo mejor sí reconocer que ahí es donde entramos en tensión. Entonces, no es por hablar de interculturalidad que seamos armónicos, hay relaciones de poder y en ese sentido también relaciones políticas que se generan en estos espacios. Entonces estamos desarrollando nuestras prácticas de investigación. Entonces, pues yo les invito de forma muy rápida, pues a
ojear, revisar, bajarse el libro. Como les decía, hay algunas presentaciones que se han hecho ya desde el 2025 con autores y presentan cada uno sus propios capítulos. Les invito a revisar el canal de YouTube del Cuerpo Académico Estudios Interculturales para conocerlos. En este caso, este también estará colgado ahí posterior a su edición. Bueno, y pues agradecerles a mis colegas, compañeros de trabajo de estas luchas y a estar en este espacio conmigo y a ver si coincidimos en otros espacios, que estoy segura que sí. Y agradecerle también a ustedes pues estar con nosotros en este espacio. En nombre de los cuerpos académicos, estudios interculturales y saberes y procesos de reciprocidad, pues estamos profundamente agradecidos con ustedes por participar con nosotros, acompañarnos a través de esta transmisión en vivo, a través de Zoom y Facebook Live. Y al caso de la octava, como bien decía, presentación y de la última, pues queremos expresar nuestro reconocimiento a todos aquellos que participaron como coautores, autores, como revisores, porque esta obra fue dictaminada doblemente ciega. Entonces, agradecerles por haber creído y pues haber avalado esta publicación. Y pues también a la Universidad Veracruzana por haber financiado su publicación y hacerlo de forma gratuita, pues el conocimiento tiene que circular y debería de ser así. Y también pues a la editorial de la Universidad Veracruzana por la revisión del trabajo en su conjunto. Y así a quienes nos acompañaron en los distintos espacios de presentación de esta obra, ha sido en congresos, en espacios de posgrados y en público en general, en donde se ha presentado este documento y ha tenido mucha aceptación. Pues los invitamos a seguir colaborando y fortaleciendo redes y ya nos veremos en otro espacio para seguir tejiendo este tipo de trabajos y entrar en diálogo. Les deseamos una excelente tarde y esperamos encontrarnos nuevamente en otro espacio. Gracias a todos. Gracias a Gunther por el Gracias. trabajo de acompañamiento y transmisión y ahorita que le tocó la parte más técnica. Hasta luego. Saludos. Un Gracias. gusto. Gracias a todas, todos. Gracias, hasta luego.